Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Con un estrecho margen, Luis Ignacio Lula da Silva venció al actual presidente conservador Jair Bolsonaro. El Partido Comunista Chino dice que planea llevar a otro nivel las relaciones bilaterales con Brasil. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estuvo el fin de semana impulsando la campaña de Lee Zeldin en la contienda por la gobernatura de Nueva York. Corea del Sur está de luto después que una estampida humana matara a 154 personas durante una fiesta de Halloween. En India, más de 100 personas murieron tras derrumbarse un puente colgante. Este es uno de los peores accidentes ocurridos en la última década. En Corea, las celebraciones de Halloween dieron un giro trágico. El país está de luto después que una multitud terminó atrapada. Las imágenes de los socorristas tratando de reanimar a los heridos en un callejón abarrotado son impactantes. Al menos 154 personas murieron. Los testigos afirmaron que muchas personas no parecían darse cuenta que una catástrofe se producía a escasos pies de ellos. Entre las víctimas hay 2 estadounidenses. Veamos los videos, pero le advertimos que las siguientes escenas pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Alrededor de 100.000 personas se reunieron en las estrechas calles de Seúl, la capital surcoreana, el sábado por la noche. Se desató el pánico cuando los asistentes a la fiesta se metieron en un callejón de 11 pies de ancho y se dieron cuenta de que no podían moverse. Las víctimas quedaron atrapadas entre 3 o 4 filas de personas y algunas durante más de 40 minutos. Tuve que darme la vuelta y decirle a la multitud que no podían venir por aquí, que la gente se estaba muriendo. Porque yo sabía lo mal que estaba y la gente fue muy grosera. Y tuve que decirles que no podían venir por aquí. Al menos 154 personas murieron y otras 133 resultaron heridas. De las muertes, 97 eran mujeres, 2/3 del total de víctimas. El 80% tenía entre 20 y 30 años y al menos 4 eran adolescentes. Las autoridades dicen que el número de muertes podría aumentar, ya que 37 de los asistentes heridos en la fiesta se encuentran en estado grave. Llegamos alrededor de las 10 de la noche. Entonces vimos lo que parecía una escena de una película ahí frente al hotel. Como las cosas que suceden durante una guerra. Efectivamente, estaba ocurriendo. Estaban haciendo reanimaciones aquí y allá y la gente corría y no controlaban nada. Estaba completamente fuera de control. 26 de los fallecidos eran extranjeros, 2 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Stephen Blasey, de Georgia, que estudiaba en la capital surcoreana, y en Giski, estudiante de enfermería en su 3er año en la Universidad de Kentucky. La ciudad de Seúl quedó sumida en el caos mientras miles de personas buscaban en una oficina municipal cercana noticias de sus seres queridos. No lo pude encontrar. Vi que comprobó la lista de nombres de los fallecidos. Sí, comprobé la lista, pero su nombre no está allí. La estampida es la peor tragedia del país desde el 2014, cuando un ferry se hundió y mató a más de 300 estudiantes, en su mayoría de secundaria. La tragedia de 2014 dio lugar a una investigación sobre las relajadas normas de seguridad y los fallos en las regulaciones. Ahora el gobierno surcoreano investiga la causa de la estampida. Una tragedia y un desastre que no deberían ocurrir tuvo lugar en el corazón de Seúl durante las celebraciones del Halloween de anoche. El presidente Yoon Suk-yeol declaró un periodo de luto nacional y designó el popular distrito de Itaewon de Seúl como zona de desastre. En la India, un puente colgante de un siglo de antigüedad se derrumbó este domingo en un río, lanzando a cientos de personas al agua y causando al menos 132 muertos. Es uno de los peores accidentes ocurridos en el país en la última década. Al menos 177 sobrevivientes fueron rescatados del río y los equipos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea continúan buscando a las personas desaparecidas. El puente colgante estaba repleto de turistas que disfrutaban de las fiestas navideñas cuando se derrumbó el domingo, arrojando a la gente al río. Las imágenes mostraron a decenas de personas aferradas a los cables y a los restos retorcidos del puente sobre el río Machu, mientras los equipos de emergencia luchaban por rescatarlas. Algunos treparon por la estructura rota para intentar llegar a las orillas del río, mientras que otros nadaron hasta ponerse a salvo. Entre las víctimas había varios niños.
Las autoridades indicaron que más de 400 personas se encontraban en el puente colgante de la época colonial y sus alrededores en el momento del derrumbe. El puente de 230 metros se construyó durante el dominio británico en el siglo XIX. Llevaba 6 meses cerrado para su renovación y fue reabierto al público la semana pasada. El primer ministro Narendra Modi, que se encuentra en una visita de 3 días en su estado natal, Gujarat, dijo que ordenó al ministro jefe del estado que movilizara urgentemente equipos para la operación de rescate. Se desplegó también el ejército para ayudar a localizar a los desaparecidos y colaborar en las operaciones de rescate. Brasil será gobernado por un nuevo presidente en enero. Anoche Lula da Silva derrotó al presidente Jair Bolsonaro en una batalla muy reñida. El candidato de la izquierda brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula, derrotó al presidente en funciones Jair Bolsonaro por un estrecho margen del 50.9% frente al 49.1%. Lula, que fue presidente de Brasil durante 2 mandatos, volverá a ocupar el cargo en enero. Antes de las elecciones, Bolsonaro habló de un posible fraude que podría tener lugar durante el proceso electoral. Anoche, Lula señaló que Bolsonaro aún no se rindió. El presidente derrotado debería haberme llamado para reconocer mi victoria. Hasta ahora no ha llamado. No sé si llamará y también si lo reconocerá. Según se informa, Bolsonaro aún no se pronuncia públicamente sobre el resultado. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, felicitó a Lula por su victoria y dijo que quiere trabajar con Lula a largo plazo para planificar conjuntamente y promover a un nuevo nivel la asociación estratégica entre China y Brasil. El ministro de Asuntos Exteriores chino también comentó el resultado. China felicita sinceramente al señor Lula por su reelección como presidente de Brasil y le desea a Brasil nuevos logros en sus esfuerzos de construcción nacional. El presidente Biden tuiteó: envío mis felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva por su elección como próximo presidente de Brasil tras unas elecciones libres, justas y fiables. Los jefes de Estado de la región y de Francia, Reino Unido, Irlanda, India, entre otros, también felicitaron al presidente electo. Los partidarios de Lula celebraban en las calles el fin del gobierno de Bolsonaro durante el recuento de votos y en las horas posteriores. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Gracias a Dios, este infierno va a pasar. La victoria de Lula se alinea con un impulso de la izquierda en América Latina. Varios países como Colombia, Perú, Chile y Argentina eligieron en sus últimos años a jefes de Estado socialistas. Está previsto que Lula, de 77 años, tome posesión de su cargo el 1 de enero de 2023. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el respaldo del gobernador de Florida a Lee Zeldin en su contienda por la gobernatura de Nueva York. Regresamos. La sexta competencia internacional de piano NTD tendrá lugar en el Merkin Hall de la ciudad de Nueva York. Pianistas de todo el mundo se reunirán para revivir las grandes obras maestras para piano. Acompáñenos en este viaje inspirador. Las semifinales, finales y el concierto de los ganadores estarán abiertos al público y se transmitirán en vivo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Compren sus boletos ahora llamando al 212-501-3330. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estuvo este fin de semana en Nueva York para hacer campaña por el representante Lee Zeldin en la contienda por la gobernatura de Nueva York. La campaña de Zeldin cobró fuerza recientemente en medio de las preocupaciones por la seguridad pública. Tenemos la historia. ¿Están listos para salvar al estado de Nueva York? Con estas palabras, el gobernador de Florida inició su discurso de apoyo al representante Lee Zeldin. DeSantis se convirtió en una figura controvertida por negarse a ordenar los confinamientos debido al COVID-19,
por luchar con las escuelas para prohibir las órdenes de uso de mascarillas y por su legislación sobre los derechos de los padres, que prohíbe la enseñanza en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el 3er grado. Estoy muy contento de estar aquí porque creo que es genial en la política. Cuando ustedes no tienen que elegir entre el menor de los males y que realmente pueden apoyar a un candidato muy fuerte y capaz. Y Lee Zeldin es ese hombre, y es el tipo que puede darle la vuelta a Nueva York. DeSantis describió la presión a la que se enfrentó por parte de los legisladores demócratas y de los medios de comunicación para ordenar el confinamiento en Florida durante la pandemia de COVID-19. Pero ¿saben? El liderazgo no consiste en ceder cuando estás bajo presión, ¿de acuerdo? El liderazgo consiste en mantenerse fuerte. DeSantis dijo que Lee Zeldin tomará el mismo tipo de decisiones para proteger lo que él llama las libertades de la gente si es elegido gobernador. Con el aumento de la delincuencia en Nueva York, los neoyorquinos se sienten inseguros en sus propios metros. DeSantis dice que la gente está harta. Florida es un estado de ley y orden. Y yo soy un gobernador de ley y orden. DeSantis dice que Nueva York se convertirá en un estado de ley y orden si Zeldin es elegido gobernador. Añadió que la gente tiene que empezar a centrarse en los derechos de las víctimas, no en los derechos de los criminales. Zeldin señaló el tipo de entorno al que se enfrentará la policía bajo su mandato. Y queremos respaldar incondicionalmente a nuestros desinteresados y dedicados hombres y mujeres de azul. También prometió algunos cambios en la legislación desde su primer día de mandato, si es elegido. Tan pronto como tomemos posesión en el estado de Nueva York, vamos a hacer lo que Kathy Hochul podría hacer hoy si tuviera el valor. Vamos a declarar el estado de emergencia criminal aquí en el estado de Nueva York. También prometió suspender la liberación de delincuentes sin pago de fianza y la ley Holt, que restringe el uso de confinamiento aislado en cárceles y prisiones. Una encuesta reciente de Slingshot Strategies mostró que Hochul aventaja a Zeldin en un 48 contra un 42%. La delincuencia fue el tema principal, seguido de la inflación y la violencia con armas de fuego. El expresidente Obama hizo campaña por los candidatos del Partido Demócrata en Georgia, Michigan y Wisconsin durante este fin de semana. Su primera parada en Georgia fue para reunir a los votantes en una reñida contienda por el Senado de Estados Unidos que podría decidir qué partido controla la Cámara. Tenemos la historia. Obama animó a la multitud en Atlanta a votar en las elecciones del 8 de noviembre. ¿Quién luchará por sus libertades? ¿Serán algunas de esas personas en el Partido Republicano, los políticos, los jueces que piensan que deberían decidir cuándo empiezas una familia, cuántos hijos tienes, con quién te casas, a quién amas? No abuchees, vota. Obama hizo campaña a favor de la candidata a gobernadora Stacey Abrams y del candidato al Senado Raphael Warnock. Me presento porque soy un apasionado del cambio. Eso es lo que me gusta, el cambio. Me presento porque de vez en cuando en este cargo puedo hacer algo increíble, como emitir mi voto para confirmar a Ketanji Brown Jackson en la Corte Suprema de Estados Unidos. A continuación, Obama hizo un mitin en Wisconsin en un esfuerzo por movilizar a los votantes. Luego se dirigió a Detroit para hacer campaña por la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el vicegobernador Garlin Gilchrist, entre otros candidatos demócratas. Estoy aquí para pedirles que voten. Obama fue interrumpido por alguien que abucheaba durante su discurso. Se dirigió al hombre mientras era escoltado a la salida. El civismo y la cortesía básicos funcionan. Y eso es lo que queremos intentar fomentar. Así que escuchen. Está bien. No. Espera. Silencio. Obama está realizando una gira por 5 estados. Primero irá al disputado estado de Nevada el 1 de noviembre y luego a Pensilvania el 5 de noviembre, donde se reunirá con el presidente Biden. Según la última encuesta de Reuters, la aprobación de Biden entre los votantes ronda el 39%. Se espera que los republicanos ganen suficientes escaños para lograr el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado. El control de ambas cámaras les permitirá paralizar la agenda de Biden y lanzar investigaciones sobre su administración.
Con las elecciones intermedias acercándose, los demócratas de la Cámara se apresuran a defender los resultados sobre el crimen. En la última semana, casi una docena de candidatos lanzaron anuncios tratando de impulsar sus posiciones sobre la delincuencia. Tenemos más información. Al menos 11 demócratas de la Cámara de Representantes se beneficiaron de los nuevos anuncios que destacan su apoyo a las fuerzas de seguridad. Eso dicen los datos de las campañas y los comités de acción política. La veterana consultora política Susan Stretch explica por qué los anuncios sobre la delincuencia son importantes. Pero donde siempre aparece el crimen y se reflejan en algunos de estos anuncios una cuestión de carácter. ¿Es este candidato lo suficientemente duro? Las posibilidades de que los demócratas conserven la Cámara de Representantes se redujo aún más en el último mes. Una de las razones, según los estrategas demócratas, es la avalancha de anuncios republicanos que tachan a sus oponentes de ser antipolicías. Está por verse el impacto que tienen en los votantes, pero la mayoría de estos anuncios se analizan en grupos. Y lo que se encuentra, o lo que yo encontré en el pasado, es que estos anuncios de miedo asustan a la gente, es decir, funcionan. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió el jueves una carta a sus colegas demócratas pidiendo que defendieran sus resultados en materia de crimen. El demócrata Adam Gray, que se presenta en California, es uno de los candidatos que hizo el intento. En su anuncio presenta a funcionarios de las fuerzas del orden defendiendo sus resultados. Lo muestra rodeado de agentes de policía y lo muestra respaldado por conservadores o por personas que parecen conservadores o que anuncian que son conservadores, pero dicen, estamos a favor de él de todos modos, y ponen a Adam Gray directamente del lado de las fuerzas policiales. La atención a la delincuencia aumentó a medida que otros temas, como el aborto, se desvanecieron. En una encuesta de Reuters publicada el martes, los encuestados tenían el doble de probabilidades de mencionar la delincuencia en lugar del acceso al aborto como el mayor problema del país. Incluir a las fuerzas policiales en anuncios como el de Gray es un giro dramático tras la muerte de George Floyd. Stretch dijo que el año pasado, por estas fechas, no se publican anuncios rodeados de agentes de policías. Señala que esto demuestra cómo cambió la tendencia. En Florida, los menores de edad ya no podrán tomar bloqueadores de la pubertad. Varias personas que se identificaban como transgénero hablaron el viernes ante la Junta de Medicina de Florida. Dijo que más tarde se le diagnosticó el trastorno de estrés postraumático y que también intentó suicidarse. Después de escuchar las experiencias de los de transicionistas, la Junta votó para prohibir los bloqueadores de la pubertad para los menores de 18 años. Los miembros de la Junta dicen que decidieron la prohibición porque los fármacos son irreversibles y también porque el número de detransiciones está creciendo. No se dispone de muchas pruebas para los efectos a largo plazo de estos fármacos. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir las notificaciones, suscríbase a The Epoch Times en español si aún no lo ha hecho, ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
La red social Twitter suspendió varios perfiles afines al régimen cubano luego que Facebook tomara la misma acción en contra de las cuentas asociadas al régimen castrista. Tenemos los detalles. Twitter suspendió el jueves cuentas afines al régimen cubano, al igual que Facebook esta semana. El periódico estatal Cuba Debate confirmó que Twitter suspendió cuentas asociadas al medio, entre ellos los programas de televisión Con Filo y Cuadrando la Caja, así como las cuentas de La Pupila Insomne y Cuba Joven. Con Filo, en su perfil de Facebook, compartió una captura de pantalla donde Twitter informó que la cuenta había sido suspendida de forma permanente por incumplir con las reglas de la red social. Proyecto Inventario, una organización cubana de datos abiertos, informó que la última publicación de Confilo fue una imagen alterada del perfil del medio independiente Cibercuba, donde se le presentaba falsamente como un medio afiliado a la CIA. La noticia ocurre luego que Twitter limitara el lunes el alcance de varias cuentas afines al Estado cubano, etiquetando a varios de sus medios de comunicación con la marca de afiliados al gobierno y al Estado. Y esta misma semana, Facebook cerró una serie de cuentas afines al régimen castrista. El periódico estatal cubano Granma fue el primero en informar la tarde del martes que la red social cerró la cuenta de Razones de Cuba, un portal dedicado a denunciar la, cito, actividad terrorista y subversiva del gobierno de Estados Unidos. Proyecto Inventario indicó que serían al menos 21 cuentas desactivadas, entre ellas los perfiles de Guerrero Cubano, Carlito Marx Jr. y Cuba No es Miami. Eduardo Verástegui, actor, productor y activista de derechos humanos, participó en el Congreso Mundial de las Familias en México y compartió con NTD sobre cómo vive su fe, no solo a nivel personal, sino también en su vida profesional. Veamos. Eduardo Verástegui, reconocido actor y productor cinematográfico, es el presidente del movimiento Viva México, una organización que busca unir y potenciar esfuerzos a favor de los derechos humanos. Verástegui compartió con NTD sobre cómo vive su fe a través de su participación en proyectos enfocados en promover valores humanos. Bueno, haciendo cine con valores, desde que le hice una promesa a Dios de trabajar solamente en proyectos con valores, proyectos que cuando la gente los vea se vayan inspirados, queriendo amar más, perdonar más, quejarse menos. Entre algunas de sus producciones se encuentran Bella, una película pro vida, y El Gran Pequeño o Little Boy, que habla sobre la importancia de la familia y la fe. Su más reciente producción, Sonido de Libertad, se estrenará próximamente. Esta habla de la lucha contra la trata de menores secuestrados para explotación sexual y tráfico de órganos. Tiene como objetivo abrir los ojos a la gente sobre esta realidad global. Los niños de Dios no están a la venta y yo voy a dar mi vida para proteger a mis hermanitos que en este momento han perdido su libertad. El productor mexicano es consciente de que Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo y que México es considerado su proveedor número 1. Tan solo en 2021 se reportaron más de 17.200 casos de tráfico sexual infantil en Estados Unidos, según el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados. Verástegui, que es también un diligente activista provida, afirmó que la fe es el eje de su vida personal, profesional y que además es la brújula en todas sus decisiones. Y así es toda la vida hasta que uno muere, ¿no? Convertirte en la mejor versión de tu persona, alcanzar esa santidad a la cual Dios te llama, es un trabajo de todos los días. Cualquier otra cosa que no te lleve al cielo es una distracción. Compartió que como seres humanos a veces no cumplimos al 100% el estándar que nos marcamos. El momento que te das cuenta que de pronto te desvías tantito, te levantas, te sacudes, rectificas y hacia adelante, ¿no? Verástegui está organizando junto con el movimiento Viva México la próxima conferencia de Acción Política Conservadora o CPAC, que se realizará por primera vez en México y será el próximo 18 y 19 de noviembre en la capital del país. China es objeto de acusaciones de utilizar bases en el extranjero para atacar a los disidentes. Los Países Bajos están investigando ahora las oficinas que han estado operando en el país en nombre del régimen chino. Un disidente chino que vive en el país dijo que los representantes de una oficina intentaron presionarlo para que regresara a China. Lo que parece una casa normal en una calle residencial de Rotterdam, Países Bajos, podría ser en realidad una comisaría secreta de la policía china en el extranjero, en suelo holandés.
El gobierno holandés dijo esta semana que está investigando si el Partido Comunista Chino ha establecido 2 de estas oficinas en el país. Esto es consecuencia de un informe de la ONG Safeguard Defenders, con sede en España, que descubrió que el régimen chino ha establecido docenas de comisarías de este tipo en todo el mundo. El objetivo de estos centros clandestinos es que el Partido Comunista Chino reprima las críticas de las comunidades de expatriados. El Ministerio de Asuntos Exteriores holandés dijo que el régimen chino nunca les informó sobre las oficinas, lo que las convierte en ilegales. La información sobre los puestos de avanzada puso de manifiesto la preocupación por el modo en que el Partido Comunista Chino socava las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en el extranjero. Huang Xingyu es un disidente chino que vive en los Países Bajos. Dijo que los representantes de la oficina habían intentado presionarlo para que regresara a China, como parte de una campaña de acoso más amplia. Hace unos meses me llamó un número holandés. Dijo que era de Rotterdam, del servicio de policía chino en el extranjero, y quería hablar conmigo. Willeman Ertz es una investigadora del Instituto de Seguridad y Asuntos Globales de Leiden. Hay un tratado de Viena sobre relaciones diplomáticas que dice que solo si se tiene permiso del país anfitrión se pueden realizar determinadas actividades. Dijo que operar este tipo de oficinas sin permiso en un país anfitrión equivalía a una interferencia extranjera no deseada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó el jueves cualquier sugerencia de actividad ilegal. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche hora del este por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.